tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Debate Directo. Hoy contamos con Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y también con Carlos Ayue. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de desinformación. Vamos a hablar del porqué de esta uniformidad informativa, o más bien desinformativa, que se está viviendo en los medios occidentales, muy marcada en el caso español. ¿Qué objetivos puede perseguir esto? Desde luego sospechamos que puede ser preparar a la población para algo. No sabemos si ese algo puede ser medidas que provoquen sufrimiento en la población de tipo económico, o puede ir más allá y pueden incluso estar preparando a la población para un posible conflicto bélico. Podría ir por ahí las cosas. No lo sabemos, pero desde luego unos regímenes políticos que se deberían caracterizar por la pluralidad informativa. Da auténtica vergüenza ajena lo que está pasando en los medios de comunicación de masas. Vamos a hablar también de las subidas de precios que estamos sufriendo en multitud de productos de primera necesidad, también en productos que no son de primera necesidad, como es lógico, y en la energía, de esa escasez de energía que se está sufriendo a nivel mundial y que va a golpear muy pronto, y ya está empezando a golpear, a países muy dependientes energéticamente, como desgraciadamente es España, pero hay países importantísimos como es la India, que son terriblemente dependientes a nivel energético. La propia China también, sobre todo en lo que atañe al petróleo, es muy dependiente. Recordemos que es el primer importador mundial, el segundo es Estados Unidos, el tercero es la India. Y hablaremos también de una posible crisis alimentaria que podría golpear, desde luego, a las capas más desfavorecidas de la población, como es lógico en los países occidentales, pero también, y lo que es muy preocupante, a países a los que puede desestabilizar a nivel social y político, porque tienen amplias capas de la población pues en niveles prácticamente de subsistencia, como es la propia India, países del norte de África, África subsahariana, muchos países de Asia están en esa situación, tienen gran parte de su población en esta situación de estar rondando los límites de la supervivencia o condiciones de vida sumamente modestas. Empezamos con el tema de la desinformación y a mí me gustaría, Carlos, que nos dieras tu opinión, lo primero, sobre lo que está pasando con la información respecto al conflicto ruso-ucraniano y qué posibles objetivos crees que se están persiguiendo, porque esta uniformidad es terriblemente sospechosa. Adelante. Bueno, yo pienso que no es una casualidad lo que está sucediendo y que todo obedece a un plan predeterminado en el que se trata de preparar mediante la psicología de masas, y se está consiguiendo, a la población, señalando un nicho de maldad, señalando a una persona como Lucifer y hablando de que todos los males de la tierra pues se encarnan en estos momentos a través de un agresor que ha llevado a cabo una agresión sobre un país que por lo visto debía ser un país de Alicia en el País de las Maravillas, y que la OTAN estaba al margen de todo esto, no sabía absolutamente nada, y de pronto pues nos hemos encontrado todos con que alguien ha venido a destruir nuestras vidas. Eso lo repite cualquier medio de comunicación, y lo que es más preocupante, Televisión Española, desde el minuto 1 en cualquier telediario, y a lo mejor, si tiene 30 minutos el telediario, le dedica 25 al asunto. Allí, de paso, lo mezcla con informaciones falsas, con opiniones delirantes, y pintan un panorama tétrico, ¿no? Y este bombardeo de la población
que ya ha hecho mella en la población, porque las personas ya responden como al estímulo del perro de Pavlov, les nombras la palabra Putin, Rusia o algo parecido y ya automáticamente responden de una forma fanatizada, de una forma agresiva. Por supuesto, nadie explica el contexto, nadie explica los antecedentes históricos, nadie hasta hace pocos días sabía dónde estaba Ucrania, nadie habla de lo que sucedió en la hecatombe de la Unión Soviética en el año 91, en fin, muchos datos para poner en situación a las personas, facilitándoles unos datos importantes y para que con ellos formen criterio. Esto no sucede. Y esto es 1000 veces más grave, y lo digo porque lo he vivido, de lo que llegaba a suceder en la manipulada Televisión Española o Radio Nacional de España en la época de General Franco, porque en aquella época la manipulación consistía en 3 métodos. Primer método, lo que existiendo no interesaba, no se contaba. Había un apagón informativo. Pues muy bien, un apagón informativo. ¿Huelga en Asturias? Nunca había habido huelga en Asturias. ¿Había un problema en el Sáhara? Se declaraba el tema secreto y allí no informaba a nadie. Había un escandalazo de los muchos que tenía el franquismo con la redondela y lo que fuera y el aceite. Bueno, no había problema, no se decía nada. En segundo lugar, venían las noticias, que ya se podía comentar algo de ellas, hombre, con una cierta manipulación, pero más o menos se seguía un criterio, hasta se buscaba una fuente informativa de un lado y de otro, y se daba se le daba una versión. Bueno, yo, por ejemplo, me acuerdo que en la invasión estoy hablando de recuerdos de mi juventud, en la invasión de Estados Unidos a la República Dominicana, cuando quisieron derrocar al coronel Camaño, bueno, que era uno de los líderes que habían venido a derrocar los marines de los Estados Unidos. Bueno, el equipo de Televisión Española, yo recuerdo perfectamente cómo estuvo haciendo una entrevista a Camaño desde las filas en aquella mini guerra que hubo, desde los dominicanos, desde los militares dominicanos, y después esos mismos reporteros pasaron a la zona ocupada por los norteamericanos y allí hicieron una serie de entrevistas a una serie de marines que casualmente eran puertorriqueños y, claro, hablaban español. Entonces, bueno, pues de eso se hizo una especie de recopilación y un reportaje en términos periodísticos bastante digno. Bueno, pues como decía, en la época de Franco no se daban determinadas noticias, pues nada fuera. Se daban otras pues, con cierta manipulación, pero tampoco muchas. Es decir, había un cierto trabajo profesional detrás de ellas. Y tercero, en lo que se trataba de formar a la población y decirle lo malos que eran los comunistas y todos aquellos europeos liberales que atentaban contra España, bueno, pues no había problema. Ahí venía de vez en cuando un señor que con una voz grave leía un editorial elaborado en las oficinas del Movimiento Nacional y nos daba a todos la doctrina a seguir. Pero ya todos sabíamos que eso era la opinión de ese señor. Pues muy bien. Ahora no, ahora lo mezclan todo, lo manipulan todo y además este bombardeo masivo, como yo no he visto en mi vida este bombardeo masivo, que solamente sucede en Europa, porque yo conecto con televisiones del área occidental, no con Hispan TV, ya no quiero hablar de ella, con televisiones como la chilena, con televisiones como la argentina, son televisiones con una perspectiva occidental del conflicto. Son 1000 veces más plurales, 1000 veces más abiertas. Allí hay todo tipo de opiniones. Yo no digo que no haya más un sesgo occidental que otra cosa, pero bueno, un sesgo occidental que se puede más o menos digerir. No pasa nada, ¿me comprendes? Estoy hablando o la televisión mexicana, por ejemplo, y no estoy hablando de naciones bolcheviques, ni muchísimo menos. Bueno, pues esto en Europa, en estos momentos, y me temo que allende nuestras fronteras, sucede lo mismo, no existe en ninguno de los medios de comunicación. Y claro, a eso añádase
la censura que se ha implantado, se han cerrado los canales de Russia Today, los de Sputnik, otros muchos canales que también daban una información no desde el punto de vista de la OTAN, han sido también cercenados o cerrados, y uno de ellos, que lo dirige un mexicano que se llama Osvaldo Quiñones, bueno, pues se llama Gatofleo, bastante interesante. A este hombre ya se le ha censurado en muchas ocasiones. Y este hombre, en el programa del otro día, que pude ver, donde ya con una prudencia enorme se dirigía a su audiencia, llevaba 15 o 20 días sin emitir, por razones obvias, explicó que solamente en Estados Unidos YouTube había cerrado 2.500 canales de YouTube. Hace unos días a mí, porque cuando quise rebotar una información que se me había proporcionado de unos soldados ucranianos exhibiendo, cosa muy normal, por otra parte, gran parte de ellos exhibiendo una bandera nazi, se me dijo que Facebook me perturbó y me impidió que yo lo rebotara porque era un mensaje que transmitía odio. Ah, pues muy bien, debe transmitir odio. Y después, como ya dije en pasados programas, en un medio de comunicación comarcal donde yo vivo, solicité que se diera una determinada información de lo que estaba sucediendo en la calle con unas personas que, no estando conformes con lo que sucede, iban a poner unos carteles para manifestar su oposición a lo que se dice en los medios de comunicación. Bueno, pues este director, que había presumido siempre con ser un gran liberal y un hombre defensor de la libertad de expresión, me dijo que ante la campaña que existía, que no se arriesgaba a publicarlo y que, por supuesto, me lo censuraba. Pues muy bien. Y después ya se está llegando no solamente a la manipulación y con la psicología de masas, al bombardeo masivo para tener a la población preparada, yo me imagino que para lo peor, sino que, y lo tengo aquí, Juan Carlos, a tu criterio lo dejo, si quieres lo reproduzco. En televisión española yo he visto dos cosas que no son un accidente. La primera, un instructor de la Legión, en el programa este de Iker, que se llama Horizonte. Bueno, pues allí explicó el hombre cómo funcionaban determinadas armas. Estábamos hablando de un lanzagranadas, estábamos hablando de una ametralladora pesada. El hombre más o menos la trajo personalmente, por supuesto, como instructor de determinados cuerpos del ejército, tenía todos los permisos habidos y por haber, y el hombre estuvo exhibiendo explicando cómo funcionaban estos mecanismos. Lo relacionó con el conflicto y después se le pidió su opinión sobre el conflicto. Y cuando dio su opinión sobre el conflicto, este hombre dijo que la mejor manera de oponerse y para forzar unas negociaciones y lo que había que hacer en estos momentos frente a la invasión de las tropas rusas, todo el mundo dice invasión, menos el Kremlin, que no ha hablado nunca de invasión, ha hablado siempre de desnazificación y ha hablado siempre de desmilitarización. Bueno, dijo que lo que había que matar era el máximo número de soldados rusos. Esto lo dijo con cierto engolamiento en su forma de hablar, ¿no? Y ya recientemente, y a tu criterio lo dejo, tengo aquí un vídeo sonoro. Mejor, Carlos, vamos a poner los enlaces en la intro del programa porque bien. seguramente el sonido no sea muy bueno. Bueno, bien. Pues el periodista Antonio Papell, tertuliano habitual de Televisión Española, como ya se ha convertido Televisión Española en un órgano de propaganda, un órgano militar más de lo que puede venir, pues saltándose todo tipo de legislación y control parlamentario sobre la imparcialidad de los medios de comunicación y todo esto, que le da completamente igual, saltarse, no es que sea ilegítimo, saltarse cualquier tipo de legalidad, vino a decir que no se podía continuar con este impasse de refugiados, muertes civiles, agresiones, etcétera, etcétera, y que no quedaba más remedio que si esto no se le ponía ya pie en pared dentro de muy poco, que lo que había que utilizar, dijo, era el arma nuclear.
Primero dijo los recursos prohibidos. Y cuando el locutor le dijo, pero bueno, ¿cuáles son los recursos prohibidos? Dijo, sin duda el arma nuclear. Y entonces, pues el locutor, el director del programa, hay que reconocer que el hombre dijo, pero no ves que eso es una barbaridad, porque de esta feneceríamos todos, no quedaría nadie, no habría vencedores ni vencidos. El otro siguió en las suyas y una muchacha que había allí, no recuerdo quién era, pues y le puso alguna pega también, pero el resto de los tertulianos cayó ante esta barbaridad. Bueno, esta es la situación en la que estamos. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Y yo me he hecho la pregunta, ¿cómo se puede haber llegado tan lejos en estos momentos contra un país que a nosotros, dicho sea de paso, no nos ha hecho nada? ¿No? Absolutamente nada. Si repasamos la historia, salvo que saquemos del baúl de los recuerdos aquello de Rusia es culpable, les enviemos de nuevo la División Azul, porque vendió armamento a uno de los bandos de la guerra civil que no es el que triunfó en esta guerra civil. Bueno, yo, claro, he reflexionado sobre esto y he llegado a la conclusión de que quizá, y ojalá me equivoque, estén preparando a la población civil para lo peor. Porque lo peor puede suceder. Lo peor puede suceder porque si lees entre líneas de lo que está sucediendo, ellos van lanzando sondas para ver si en un momento determinado, por parte de la Federación Rusa, no ven la firmeza necesaria. Y esas sondas se utilizan a través de Polonia, donde, dicho sea de paso, existe un periodista español que se llama Pablo González, que está detenido porque dicen que era un espía ruso. Bueno, pues bien, no se sabe qué está haciendo el gobierno español por liberarlo, pero bueno, está ahí pendiente de procesamiento. Y entonces los polacos, día sí y día no, los polacos, pues primero dicen, por ejemplo, hay que crear una zona de exclusión. Y claro, no dicen la vamos a crear nosotros, pero lanzan el anzuelo. A ver si la OTAN pues dice, sí, hay que crear una zona de exclusión aérea, que es lo mismo que decir vamos a declarar la guerra a Rusia, ni más ni menos. Bueno, como se les prohíben a las aeronaves rusas volar sobre el cielo de Ucrania. Obviamente, pues eso sería un conflicto. Y después dicen también cosas como la siguiente. No le va a quedar más remedio a Polonia que enviar 10.000 o 20.000 hombres, todas estas cosas que se dicen en este tipo de conflictos, para llevarle la escuadra sardina. Dice, vamos a mandar unas en la parte occidental de Ucrania, que dicho sea de paso, fue polaca durante muchos años y que no le importaría a Polonia quedársela de nuevo. Dice, vamos a mandar unas tropas de pacificación. Los polacos mandando unas tropas de pacificación y, claro, esperando obtener el visto bueno del primo de Zumosol, que es los Estados Unidos de América, entonces para lanzarlas. Y los anglos es un grupo de gente que no descansa nunca. Noche y día están procurando herir, deteriorar al enemigo. Y bueno, ahí está. A ver cómo pueden crear el conflicto. En los medios occidentales estoy seguro que hay mucho halcón dispuesto a lo que sea. Otros muchos no, pero hay muchos dispuestos a lo que sea. Pero ojo que están jugando con fuego. Y si juegan con fuego puede haber un gran problema. Pero para mí, ellos en su estrategia al 100% no lo contemplan, pero no van a renunciar a perder su hegemonía de ninguna de las maneras. Primero quieren acabar con Rusia, después vendrá China. Entonces, ellos están intentando presionar de una forma muy peligrosa, pero muchos de ellos no descartan en su locura psicopática la guerra nuclear. No la descartan. Gentes de mucho poder, lobbies industriales, Pentágono, los ingleses sobre todo,
no descartan. Y en estos momentos, yo siento decirlo, y me preocupa decirlo, pero creo que se están tomando medidas para que esta eventualidad mm, pueda suceder, y ellos no la descartan. Y en un momento determinado, si tienen que jugar la carta, la jugarán. Y para eso están preparando a las personas. Nos quieren llevar al matadero. No van a ceder nunca. Pueden ir a una guerra de híbrida, de larga duración, de desgaste, de todo lo que tú quieras. Pero si eso aún así no diera el resultado apetecido, no descartan las otras soluciones. Y esta es la realidad Sí, en la que estamos. Esta es sí. la triste realidad en la que estamos. Y esta es la triste realidad en la que ningún partido político de este país le está informando a las personas de que las están llevando al matadero como posibilidad, pero para tenerlas contentas. Porque lo primero, cuando estalla una guerra, lo primero que se hace por el manual militar es tener la retaguardia de tu lado, no del lado contrario, y tener a la gente lo suficientemente sofronizada y alienada para que con un chasquido de dedos todos te sigan. Al matadero, por supuesto, pero no sería la primera vez que en Europa, con un delirio de este tipo, han llevado a la gente al matadero. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Y a lo mejor estamos en un escenario más parecido al de la Primera Guerra Mundial que al de la Segunda. Mm. Esta es mi Pedro, tesis. Esta es mi tesis. sí, 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 Pedro, ¿tú qué piensas de qué objetivos se persiguen con esta uniformidad informativa o desinformativa, como decía al principio? Bueno, yo creo que la uniformidad informativa que vemos, es decir, el predominio absoluto de la intoxicación y de la propaganda de guerra, a, a la que estamos asistiendo en la práctica totalidad de los medios, eh, yo creo que se debe, en primer lugar, a que la propia estructura de los medios y su funcionamiento en España es muy precaria. Es decir, la pluralidad real de los medios en España es muy limitada. Está muy controlado, no por razones que tengan que ver con crisis internacionales de este tipo, sino por razones domésticas, razones que tienen que ver con el reparto del poder dentro del sistema en España. El hecho cierto es que la concentración de propiedad de los medios y el peculiar sistema político que tenemos nosotros, los equilibrios internos en España, bueno, pues han hecho que el control sobre las voces que se escuchan en los medios sea enormemente fuerte. Entonces hay una falsa pluralidad. Existe una falsa pluralidad. Yo lo he dicho muchas veces, un poco de broma, un poco con dolor, ¿no? Pero que creo que resume la frase, la situación, ¿no? Es decir, aquí en los medios españoles, en tertulia, o en los periodistas que ponen voz y que interpretan la realidad para nosotros, eh, normalmente lo que tenemos son fachas de verdad e izquierdistas de pega. Básicamente, y siempre lo digo, provoca risas, fíjate qué ocurrente, pero luego vas a ver y es sencillamente aterrador, ¿no? Es decir, que la capacidad, o sea, las críticas que se puedan oír o las voces discordantes que puedan poner en duda o en cuestionamiento algunas de las ideas básicas sobre las que se basa el sistema en España, normalmente no están presentes. Es decir, no, el abanico de voces es relativamente limitado, ¿no? Y eso incluye a esta especialidad española que son los tertulianos, que son los grandes intérpretes, son los que han sustituido a los intelectuales de antaño, ¿no? Es decir, ahora los que interpretan la realidad para nosotros son esta profesión también pagada, que son los tertulianos. Y entonces ahora, en una crisis como esta que se ha abierto, pues nos encontramos que algunas voces respetadas, pues porque
porque parecían de izquierda, porque ponían la nota inteligente o pretendidamente más progresista en un mar de opiniones más o menos reaccionarias, pues ahora resulta que incluso estos son todos atlantistas furibundos. Entonces, siendo esto así por motivos internos, pues cuando ha surgido esta crisis internacional, pues yo creo que lo que está pasando es que se está aplicando el manual de comunicación que tiene la OTAN y que implica mover todos los activos que ellos tienen en los distintos medios de prensa en los distintos países. Y es verdad que hay una cierta uniformidad de la intoxicación en distintos países, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Francia ofrece información sobre esto, pues al fin y al cabo da, por ejemplo, las opiniones que tiene el presidente francés, ¿no? Bueno, pues el presidente francés, con todas sus contradicciones, pues tiene sus matizaciones, ha hecho sus matizaciones y no estoy diciendo que tenga una actitud correcta como a mí me gustara, ¿no? Pero sí tiene sus matizaciones. Por ejemplo, cuando ahora Biden ha dicho en un comentario al salir de un discurso, llamó asesino a Putin y dijo que no podía seguir en el poder, bueno, pues Macron inmediatamente hizo unas declaraciones diciendo que, bueno, no se puede llegar a estos extremos, es decir, lo que da a entender es que Rusia es un país con el que se tiene que convivir, hay que tener una línea de comunicación abierta, etcétera. Entonces, claro, los medios franceses eso lo van a decir, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque su presidente tiene esa línea. ¿Pero cuál es la línea en España? Pues la línea en España es acatamiento total y absoluto con la mayor de las naturalidades al discurso OTAN. Eso en los medios gubernamentales. Y no te quiero contar lo que es ya los medios más conservadores, ¿no? Por cierto, ¿dónde está esa derecha extrema en España pro Putin? Porque yo no la veo por ninguna parte, ¿eh? Es decir, no la veo por ninguna parte. O sea, lo que predomina en los medios es la crítica, evidentemente, a Rusia y a todo lo ruso, lo cual incluye Dostoyevsky, Sostakovich, etcétera, ¿eh? O sea, la cultura rusa, la proscripción de lo ruso y, por supuesto, la ausencia total de debate sobre cómo se ha podido llegar a esta situación y qué pintamos nosotros aquí. Entonces, ¿por qué existe esa ausencia de debate? Porque es que tampoco hay debate en las cuestiones domésticas, tampoco existe ese debate. Entonces, ahora se han activado planes de comunicación de la OTAN que implicaban activar, como decía, esa presencia en los medios. Y entonces nos está llegando el programa completo, ¿no? Lo que pasa que en España eso conecta con un sentimiento antirruso, con una desconfianza hacia todo eso que estaba muy presente en determinados sectores del poder y de determinadas presencias políticas en España, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, no existe un bulevar de Stalingrado. No existe. No hay una estación de metro que se llame Stalingrado, ¿verdad? Pues en Francia sí existe. En Francia, por ejemplo, pues tenían la escuadrilla Normandie-Niemen que luchó en el frente ruso al lado de los soviéticos, ¿eh? Y esa gente, esos veteranos del ejército, pues eran veteranos de las fuerzas aéreas francesas. Mientras que en España, por ejemplo, el gobierno, incluso el gobierno progresista, pues lo que se dedica es a entregar los restos de la División Azul en cuarteles militares, por manos de oficiales, a los familiares, e incluso se otorgan medallas a todo esto. Entonces, claro, cuando te dicen es que Rusia es muy de derechas, pues sí, es verdad, claro, el régimen ruso es muy de derechas, pero, por ejemplo, ellos homenajean a los defensores de Leningrado. Pero es que nosotros, que se supone que somos muy de izquierdas, nosotros a quienes homenajeamos es a la División Azul. Que por supuesto el hecho de que vistieran el Feldgrau, eso no significa nada, ¿no? Es decir, que España está particularmente indefensa en medio de esta guerra ideológica. Esa sería mi primera respuesta a tu pregunta. Es decir, la falta habitual de pluralidad de medios en España y el fondo, no ya derechista, porque se puede ser de derechas y demócrata, ¿no? No, el fondo reaccionario predominante en la escena española se ha juntado
con la campaña masiva de desinformación que tiene por origen la OTAN. Y eso, unido a la situación en España, hace que en España el ambiente sea todavía más opresivo. No hay que olvidar una cosa, en España han estado exiliados gente que no voy a entrar a calificar como Ante Pavelic, el líder de los ustachas croatas, alguien absolutamente espeluznante, por el comportamiento que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ha estado refugiado hasta que murió en los 90, León de Grel, el líder rexista belga de la división Charlemagne, de las Waffen-SS. Este hombre ha estado viviendo en España hasta los años 90, y el gobierno español de Felipe González decía que este señor era ciudadano español y que no se le podía extraditar a Bélgica, por favor. Es decir, ahora todo esto se ha sumado al enorme lavado de cara que le han hecho al nacionalismo ucraniano, que es de todos los nacionalismos colaboracionistas con los nazis, el ucraniano, el banderismo ucraniano, ha sido, sin lugar a dudas, uno de los más repugnantes y criminales de la historia europea. Bueno, pues estamos asistiendo a que en este momento el nacionalismo ucraniano y el banderismo, el concepto de banderismo ni se utiliza siquiera, ¿no? Pero el nacionalismo ucraniano y la defensa de Ucrania, son seres de luz, que por otra parte es la terminología que ellos utilizan, ¿no? Son unos seres de luz, es algo así como una especie de cantón suizo idílico, donde brillaba la democracia y que estaba amenazada por el oso ruso, ¿no? Y entonces asistimos a un lavado de cara gigantesco, ¿no? Gigantesco. Y se nos dice que el motivo es la agresión rusa que incumple el derecho internacional. Bueno, entonces, claro, yo pues lo que tengo que hacer es preguntarme, ¿y qué pasa? ¿Que es la primera vez que hay una agresión a un país y se rompe el derecho internacional con una intervención en otro país? Pero si es que esto ha pasado continuamente. Entonces aquí yo no quiero extenderme más, ¿no? Pero quisiera resaltar dos cosas. Asistimos a la mayor campaña de intoxicación en medios desde que tenemos noticia, al menos los de mi generación, muchísimo mayor que en la campaña con lo de Irak y todo eso. Es casi unánime en los medios, absolutamente unánime. Hay incluso una movilización masiva por la base y una instrumentalización de la emigración ucraniana en España, con un contenido nacionalista y antirruso y anticomunista y antiizquierda tremendo, curiosamente, porque siempre se nos dice que Rusia es conservadora, que lo es. Pero, sin embargo, tiene un componente antirruso y anticomunista feroz. Y la movilización es grande, ¿no? Grupos religiosos, grupos de migrantes, grupos de refugiados, más la reacción española habitual. Eso y un 100% de los medios. Sin embargo, aunque ha habido concentraciones, no ha habido manifestaciones en contra masivas. En cambio, sí hubo manifestaciones en contra de la guerra masivas cuando fue la invasión de Irak, las invasiones de Irak, cuando fue la intervención en Afganistán o cuando fue lo de Yugoslavia. Y en esos casos también hubo intoxicación. Entonces, hipótesis. Una cosa son los intentos desde los medios de imponer una respuesta, de condicionar una respuesta de la población. Y otra cosa es el fondo de la mayoría de la población que en ocasiones reacciona aunque los medios vayan en contra. Yo creo que aquí se está tratando de estimular una respuesta de una mayoría de la población y que están consiguiendo enteñir el aire, en que la música que suene sea esa, pero no están teniendo éxito porque las masas no están saliendo a la calle clamando contra Rusia, eso no está ocurriendo. En cambio, sí salieron a la calle protestando por la agresión norteamericana a todos estos países, ¿no? Y curiosamente, en esos casos se produjo esa disociación, ¿no? Por un lado, los medios, que eran completamente proclives a las intervenciones, y por otro lado, la gente que salió a la calle a protestar. Entonces, en otras palabras, en España existe
una fractura entre los medios, las clases dirigentes y los creadores de opinión que tenemos en los medios, por un lado, y luego lo que sería, digamos, una cierta memoria colectiva acerca de quiénes han sido nuestros aliados y cómo se han comportado con nosotros. Porque, claro, no hay que olvidar que Estados Unidos apoyó la dictadura franquista. Estados Unidos no fue un elemento que favoreciera precisamente la democratización de España, y Estados Unidos ha estado presente en montones de historias que los españoles hemos sentido muy, muy, muy especialmente, ¿no? De una manera muy negativa, ¿no? Y entonces ahora resulta que las ganas gigantescas que le tenían a Rusia, pues algunos, pues están siendo reactivadas y se vomitan todos los días encima de la población. ¿Y esto qué te ha pasado, Carlos? Con esa foto que querías poner en el Facebook, pues te diré que si tú intentas poner una frase de Tolstoy en Facebook, te va a salir un letrerito, lo más probable, que te diga que esa información no ha sido verificada, ¿no? Pero eso no tiene que ver con lo que pasa en España, pasa con el comportamiento que están teniendo ciertas redes y ciertos medios de comunicación norteamericanos. O sea, hay una campaña en este momento como no se ha visto, ¿no? Y es aterrador. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Yo creo que claramente es no prepararnos para la guerra nuclear. Yo creo que no es eso, ¿no? Esa línea de interpretación que has hecho, Carlos, yo pues no la comparto, ¿no? Aunque eso daría también para hablar. O sea, las posibilidades de la escalada, que es un poco también lo que nos planteaba Juan Carlos, ¿no? ¿Qué tipo de escalada se puede llegar a eso? Hay que preparar a la opinión pública. No, yo creo que a la opinión pública se la está intentando condicionar primero contra Rusia, segundo, contra los rusos y tercero, para criminalizarles y culpabilizarles de la crisis económica brutal que tenemos encima. Porque si ya había problemas con el cambio climático y ya había problemas con todo lo derivado de la pandemia y había problemas de costes energéticos, romper el cordón umbilical con Rusia, que hubiera significado para Europa un respiro de algunas décadas en cuanto a su abastecimiento, el romper por motivos geopolíticos ese cordón con Rusia, lo que va a provocar es el suicidio de Europa. Es decir, por mucho gas que metan los norteamericanos en barco, la cantidad es muy limitada y además el precio va a ser mucho más alto. Y eso va a tener consecuencias brutales en todo lo que es el modo de producción en Europa, lo que se produce, lo que se distribuye en todas las cadenas, ¿no? La cadena de producción de alimentos, la cadena de distribución de alimentos, etcétera. Si a eso le añades el tema de cuál era el origen de la alimentación de base de las cadenas, como era el trigo, el maíz ucraniano, ruso, etcétera, nos vamos a encontrar con una especie de tormenta perfecta. Esto es un tema que tenemos que analizar, la tormenta perfecta que tenemos encima, ¿no? Efectivamente. Yo desde luego estoy de acuerdo contigo, Pedro. El tema de la guerra nuclear, pues yo tampoco lo comparto, Carlos, porque creo que eso es una línea que si se cruza, pues conduce a la extinción de la civilización tal como la conocemos. Entonces yo no creo que sea ese el objetivo, por lo menos que yo no digo que en un momento dado pueda haber un accidente, se compliquen las cosas y finalmente pudiéramos acabar ahí. Pero desde luego un objetivo consciente yo no creo que sea ese. Y me gusta mucho esta interpretación que has hecho, Pedro, de preparar a la población para sufrir las consecuencias de una crisis económica que a mi modo de ver está motivada, o sea, es la consecuencia de unos intereses geopolíticos que benefician a una élite determinada. Es decir, que van a hacer pagar, toda esta propaganda sirve para que la población trague con pagar las consecuencias de los intereses de unos pocos.
que son esas élites occidentales, especialmente estadounidenses, que lo que quieren, pero también europeas, que lo que quieren es beneficiarse de este vuelco geopolítico que estamos viviendo. Si me permites una cosa, por ejemplo, ahora se está diciendo que, y lo ha dicho Borrell y otros plumíferos al uso, han dicho que, claro, esto lo que demuestra es la necesidad de reforzar la geopolítica de Europa. Bueno, pues perdóneme, pero lo que están haciendo y diciendo es justo lo contrario. Es decir, cuando Europa estaba desarrollando una línea de cierta pretensión de autonomía geopolítica, es decir, cuando estaba consiguiendo una fuente de financiación, de una fuente de energía propia mediante un convenio con Rusia y unas posibilidades de expansión económica y de apertura de mercados en Rusia, lo cual hubiera provocado estabilidad, una cierta estabilidad, ¿no? Y un cierto respaldo. Bueno, pues cuando esto se estaba desarrollando, no solo desarrollando, sino que se había pagado, porque el gaseoducto del Báltico ha costado una millonada y la ha pagado Alemania. Es decir, había una apuesta clara, ¿no? Entonces, incluso cuando se explicó que había que reforzar el polo europeo de defensa, se estaba hablando de un polo europeo de defensa coordinado con la OTAN, pero que no era la OTAN. Coordinado con, pero no la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que Estados Unidos, con su política imperialista hacia Ucrania, lo que ha hecho es, por supuesto, sacrificar a Ucrania, eso la ha sacrificado, ¿no? Y por supuesto ha arrinconado a Rusia, pero lo que ha hecho Estados Unidos es romper los equilibrios. Claro. Y al romper esos equilibrios, permíteme que exprese la idea. Sí, claro. Lo que ha hecho es obligar a todos los europeos a tomar posición de un día para otro. Y entonces las élites atlantistas y los lobbies atlantistas en el ámbito de la Unión Europea son muy fuertes. No son los únicos. También hay un lobby militar industrial europeo, es decir, hay una contradicción, hay contradicciones de clase ahí, ¿no? Porque tanto Alemania tenía unos intereses como Francia los tenía, pero ellos tienen una ligazón atlántica. Entonces ha habido un lío de facciones y entonces se ha impuesto la facción más puramente atlantista. ¿Y eso en qué se traduce? Pues, por ejemplo, que el rearme de Europa va a consistir en que se le va a comprar por cantidades millonarias las armas a Estados Unidos. Porque claro, si tú rearmas Europa para tener autonomía estratégica, tú lo que vas a hacer es desarrollar los planes de armamento, pues los carros Leopard alemanes, los aviones de transporte estos maravillosos que han hecho del proyecto conjunto, los A400, es decir, sistemas de defensa de tecnología europea, para entendernos, ¿no? Bueno, pues ahora, después de este cambio de tercio, esta enorme inversión que ya se nos promete, incluida en España, de llegar al 2% del PIB en inversión de defensa, va a ser una transferencia directa de dinero europeo a la industria militar norteamericana. Eso es la primera consecuencia. Sí, y yo añadiría que para mí el objetivo de Estados Unidos también es evitar la independencia a nivel geoestratégico de Europa en un futuro, especialmente de Alemania, ¿eh? O sea, yo creo que una de las cosas que aterra a los estrategas de Washington, especialmente, es una posible alianza ruso-alemana. Y eso, claro. Eso Estados Unidos lo quiere evitar a toda costa, porque recordemos que es que ahí la sinergia es impresionante, ¿no? Lo que significaría esa alianza. La alianza ruso-alemana es sencillamente el escenario de pesadilla para el geoestratega de la anglosfera, así literalmente. Porque supone el refuerzo brutal, enorme, de lo que sería un polo continental puro. Claro, es que a ver si recordamos cuál ha sido el objetivo último de la política exterior inglesa, heredada después por los Estados Unidos desde el siglo XVI, que ha sido evitar, a costa de lo que fuera, que hubiera una hegemonía de algún tipo de Estado o una alianza de Estados en el continente europeo. Claro, es que eso ha sido tal cual. Eso es indiscutible y cualquier historiador lo sabe, cualquier historiador de esa época.
Y curiosamente, el ataque en ese sentido a Europa es tanto por el flanco norte como por el flanco sur. Es decir, se quiere aislar a Argelia, se quieren explotar las reservas de la costa, las posibles reservas de la costa sahariana, por eso han reforzado los lazos con Marruecos. Por eso han presionado, no han tenido que presionar mucho, ¿no? Simplemente con mandar a la subsecretaria de turno a informar de qué había que hacer, en Madrid les han obedecido, ¿no? Es decir, romper la relación, romper los equilibrios en la relación con Marruecos y obligar a España a tener una actuación absolutamente delirante en la relación con Marruecos y Argelia, ¿no? ¿Y qué es lo que está detrás? Lo que está detrás es que hay otro suministrador de gas que no es Estados Unidos, que es Argelia, que tiene una alianza estratégica con Rusia y que dejaría cerrado o disminuida esa conexión y que reforzaría la dependencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es brutal el tema, brutal. Y Pedro, ¿tú cuál crees que es la razón que lleva a los líderes europeos a seguir una política que, según nuestro análisis, es tan contraria a los intereses de las poblaciones europeas? Pues yo creo... Yo ya lo dije el otro día, perdón, no son líderes europeos, son hombres con forma europea, pero son hombres anglos culturalmente. Sí. Como todos los criollos de Latinoamérica, no son latinoamericanos. Son hombres que ellos y sus mujeres, su mentalidad está en Miami. Piensan como un anglo de Miami y utilizan su país como buenos capataces para explotar en beneficio de los intereses de Miami. Hombre, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo. Es que, por ejemplo, estos señores es que son anglos. Vamos a ver. Pero, culturalmente son anglos. Carlos, permíteme. Si fuera eso, si fueran simplemente unos cipayos, como tú dices, como vienes a dar a entender, no se habrían producido las contradicciones que se han producido con el Reino Unido que han llevado al Brexit, aunque haya habido un componente irracional por parte de una parte importante de la élite británica y del votante británico. Ha habido un componente irracional, hipernacionalista, que les ha llevado al Brexit. Pero si hubiera esa sintonía, esa colonización cultural en el extremo que tú dices, primero, no se habría producido la ruptura con Inglaterra y no se habría producido tampoco los intentos muy serios, que además han implicado una gran inversión, de colaboración con Rusia. Eso no se habría producido. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que existe ese componente que tú dices, de colonización cultural, pero sobre todo de lobbies y de élites compartidas entre el mundo anglosajón y el mundo europeo. Pero aparte de eso, por eso decía yo que hay una contradicción de clase. Es decir, hay un sector que es muy atlantista, ¿de acuerdo? Pero también había otro sector que respondía más a ciertos intereses de lo que todavía quede de la burguesía nacional alemana o de la burguesía nacional francesa. Porque vamos a ver, mira, por ejemplo, una Unión Europea que fuera un polo de defensa, que tuviera su propio polo de defensa, tendría su fuerza nuclear de disuasión. ¿Por qué? Porque Francia es en este momento el único país de la Unión Europea que tiene fuerza de disuasión nuclear. Es decir, Inglaterra se hace el Brexit, ¿no? Bueno, pues Francia es el garante. Francia sería el garante de una Europa independiente, frente a los rusos y frente también a Estados Unidos. Lo que decía De Gaulle de nuestra force de frappe es tous azimuts, ¿no? Es decir, pueden mirar para un lado o pueden mirar para otro. Es decir, respeten mi soberanía. Entonces, claro, eso generó o puede generar unas contradicciones. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que después de la salida en falso de Afganistán, después del cambio de administración en Estados Unidos y después de todas las brutales contradicciones que tiene Estados Unidos, la administración Biden lo que ha hecho es decir, los rusos y los alemanes están a punto de llegar a un acuerdo. Hay que retomar la intervención, hay que reforzar la intervención en Ucrania, que es por donde puede romper todo esto.
Entonces, ellos ya intervinieron en Ucrania. Estados Unidos ya intervino en Ucrania y ya cambió el régimen y ya provocó una guerra civil y además envió a sus hombres y a su dinero para provocar ese cambio que llevó a 14.000 muertos, que por lo que se sabe todavía no se ha llegado a esa cifra en Ucrania, ¿no? Hoy. Entonces ya hubo una intervención muy profunda que alteró completamente y arruinó completamente Ucrania. Bueno, pues ahora lo que ha hecho Biden es a reforzar esa línea, forzar a Ucrania a romper los acuerdos de paz y acorralar a Rusia. Eso es lo que ha hecho. Y entonces cuando los europeos, cuando Macron y el presidente alemán nuevo fueron a entrevistarse con Putin, Putin lo que les dijo es, básicamente se puede deducir claramente de lo que se ha publicado, es decir, bueno, muy bien, pero cuando os llame al orden el presidente Biden, ¿con quién vais a estar? ¿Qué partido vais a tomar? Y lo hemos visto a Zelensky leyéndoles la cartilla en el Bundestag a los diputados alemanes. Es decir, se han plegado a Estados Unidos en cuanto Estados Unidos ha aumentado la apuesta. Y se han plegado. ¿Y por qué se han plegado? Se han plegado incluso contra sus propios intereses de clase, como burguesía nacional alemana o francesa. ¿Por qué? Porque entienden que un enfrentamiento con Estados Unidos sería todavía peor para ellos. Entonces, han tenido que ceder. Claro. Han tenido que ceder. Esa es la razón que yo creo que esa es la explicación. Coincido contigo, Pedro, que esa es la explicación. Que han valorado y un enfrentamiento con Estados Unidos han pensado que era peor que un enfrentamiento con Rusia. ¿Puedo decir algo? Sí, hombre, pues faltaría más, Carlos. Ya, dos. Hombre, yo comparto también parte del discurso de Pedro, que no digo que no, pero digo una cosa. Inglaterra, todas estas élites anglófonas, que a mi juicio son más del 90% de la comunidad europea, hago excepción pues de muy pocos, porque lo he visto yo, que lo habéis visto vosotros. Han estado más de 8, 9, 10 años aguantando impertérritos todas las gamberradas diplomáticas, económicas y jurídicas de Inglaterra. Porque, bueno, es que Inglaterra, ya muy poco tiempo después de entrar en la Comunidad Económica Europea, con Margaret Thatcher ya empezó a dar disgustos. Y todo el mundo aguantando y aguantando. Y ellos, al final, después del Brexit, decidieron marcharse. Pero estas élites anglófonas, no me digáis que no sucedió así, hicieron todos los posibles, hasta lo indecible, por evitar que se produjera el Brexit. Y al final, cuando ya vieron que era inevitable, pues entonces sí, ya tomaron medidas de protección ante lo que estaba sucediendo, ¿no? Para no perjudicar los intereses europeos. Pero incluso te digo que en estos momentos, si hicieran el más leve movimiento de volver a la casa común, los recibirían todos ellos con banda de música. Yo no estoy tan seguro. Sí, bueno, ahora tal vez sí, Carlos, tal vez sí, no lo sé. Y después digo otra cosa respecto a lo de Polonia. Ojo que Polonia es un estado muy peligroso. En estos momentos la frontera polaca, aquello parece la autopista del Mediterráneo, entrando armamento sin conocimiento, sin talento. Allí entra de todo. No es que entre hoy esto, mañana el otro. No, aquello es una autopista en un fin de semana, cargando y descargando. Y claro, ya Rusia ha tomado varias medidas bombardeando muy cerca de ese límite en Leópolis y otras ciudades de otro tipo, ¿no? Que están por allí suprimiendo, acabando con bases de acumulación de este armamento, de mercenarios, etcétera. Pero bueno, si sigue entrando por allí de todo, de cualquier manera, oye, Rusia seguirá tomando sus medidas. Y estamos hablando de algo muy peligroso, porque a mí quien me dice que 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 los cohetes que sean, misiles o lo que sea, pues no acaben impactando incluso en territorio polaco. Es que hasta están ensayando los polacos, entre comillas, el utilizar aviones ucranianos que se ha hecho reparaciones sobre los mismos y hasta que incluso puedan despegar desde
sus bases. Bueno, si esto sucediera, pues Polonia o parte de Polonia, por accidente o deliberadamente, sería bombardeada. Y entonces veríamos a ver qué sucede. En manos de un hombre con una senilidad, pero detrás de ese hombre con esa senilidad, y que además es un psicópata, ese hombre, pues detrás de ese hombre, una parte del Pentágono y una parte del complejo militar industrial, pues está dispuesto a cualquier cosa. Porque ya lo vimos en la crisis de los misiles del año 61, 62, 63, no recuerdo la fecha exacta. Había una parte del complejo militar industrial y una parte del generalato de los Estados Unidos que el presidente Kennedy tuvo que pararlos porque estaban dispuestos a cualquier cosa. Ojo que en el mundo anglosajón hay mucho psicópata, ¿eh? Hay mucho psicópata y mucho individuo que está dispuesto a incendiar el planeta para no perder la hegemonía, ¿eh? Sí. Ojo con esto, ¿eh? Ojo Sí, con esto. Carlos, Y no a mí tengo más me que decir. gustaría ya, sí, si no te importa, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre lo que está sucediendo con las subidas de precios, esa posible o probable crisis alimentaria que se va a abatir sobre multitud de países, esas crisis de desabastecimiento que parecen más o menos inevitables, no sabemos la magnitud que van a tener y la escasez de energía, por supuesto. No, ¿Cómo pues piensas yo que opino lo va a afectar siguiente. esto? Opino lo siguiente, pero no me remonto ahora. Lo vengo diciendo y lo he dicho en este programa muchas veces. La política económica europea es una política. Yo, si algún día fui europeísta, hoy ya no lo soy, lo digo así de claro. Porque considero que este continente no tiene remedio. No tiene remedio. Es un continente que, aparte de no tener reservas energéticas, no sé qué se piensa este continente, que vive en un supremacismo cultural que se cree que es el faro del foro, dando lecciones a todo el mundo de lo que debe y no debe hacer, cuando ya somos un continente venido a menos en todos los terrenos. No sé qué nos creemos, porque nos seguimos creyendo muchas cosas. Carece de muchos recursos minerales y sobre todo de recursos energéticos. Pero tampoco ha tomado ninguna medida y lleva muchísimo tiempo con ese liberalismo rampante que tiene y diciendo, bueno, vamos con nuestra política exterior y nuestros productos a obtener del tercer mundo lo que lo que queramos y además lo vamos a obtener barato. Como hasta hace poco, de esto no se habla, por supuesto, ¿para qué se va a hablar de esto? De lo que venían haciendo esos líderes herederos de los principios de la Revolución Francesa, que han sido los franceses, en Mali. Bueno, pues en Mali los han echado a patadas, porque allí estaban, comillas, para combatir al terrorismo. Allí estaban para sacar el uranio, materias primas y lo que fuera. Yo aquí he hablado con muchos malienses, están hasta la coronilla de los franceses y de la francofonía, que son tan imperialistas, bueno, es difícil llegar al mundo del imperialismo del mundo anglo, del mundo de los Estados Unidos, pero ellos lo son también. Bueno, pues como os decía, es un continente que carece de muchas materias primas, carece de energía, lo que le sobra es orgullo y soberbia, eso lo llevará al desastre total y absoluto. No tiene ese concepto nacionalista de pertenencia a una determinada comunidad, porque han adoptado todos ellos la agenda globalista, que nos va a liberar a todos y nos va a hacer felices, la Open Society, ya sabéis de quién, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, sigamos con ello y lo más importante, tampoco ha tomado y viene tomando con su política agraria, que es un verdadero desastre, y además un nido de corrupción, que lo vengo diciendo en muchos programas, con su famoso programa agrario comunitario, no ha tomado nunca la más mínima medida para copiar reservas. Porque los países, igual que tienen reservas energéticas, tienen que tener reservas alimentarias por lo que pueda suceder. Porque en un momento de cambio climático, en un momento de conflictos bélicos como los que se acercan, ante la eventualidad de una sequía, de cualquier circunstancia, desaparece Rusia, desaparece la propia Ucrania, es un granero, desaparece, por ejemplo,
grandes extensiones de los Estados Unidos en cultivo de cereales, o desaparece otro de los graneros del mundo, que es Argentina. Bueno, pues este mundo en el que vivimos tendría problemas muy serios de alimentación. Y eso está empezando a suceder. Y hay muchos especialistas que lo dicen, que puede haber una crisis alimentaria. Ya sé que hemos vivido entre algodones y no nos lo creemos, pero bueno, no nos lo creemos hasta que llegue el lobo. ¿Que viene el lobo? No, nunca viene. Bueno, pues ahora va a venir el lobo. Y yo recuerdo, porque soy de esa generación, pero claro, eso sería infringir el sagrado principio del mercado, que nos va a hacer felices a todos. Yo recuerdo la existencia del Servicio Nacional de Cereales, que acabó, que anteriormente se llamó el Servicio Nacional del Trigo. Pues eran por todo el territorio nacional y a través de colaboración con la empresa privada en cuanto a almacenaje, etcétera, etcétera, se acopiaba cereal. Y España tenía reservas alimentarias probablemente para 2-3 años. Entonces, los agricultores podían vender sus cosechas a quienes quisieran, pero podían también tener un precio garantizado y lo entregaban en esos almacenes. El sistema era muy bueno, porque primero tenía el país reservas estratégicas ante una posible hambruna o cualquier otra circunstancia similar. Eso por un lado. Y después, lo que era un método muy bueno para evitar también movimientos especulativos, porque en un momento determinado había un movimiento especulativo con algún tipo de cereal, del tipo que fuera, pues se abrían los portones de esos grandes almacenes del propio Estado y lanzaba al mercado mucha del cereal que tenía copiado con lo que regulaba el precio. Bueno, todo eso, ahora decir eso, eres un bolchevique peligroso si dices eso, ¿no? Bueno, pues eso existía. Entonces le vas a hablar a la Comunidad Europea y a la idiota esta de la Ursula von der Leyen, le vas a hablar, y al Borrell, a todos estos mequetrefes, estos cretinos, les vas a hablar de estas cosas y están pensando en no se sabe qué. Bueno, pues bien, que se prepare el continente, que no ha hecho más que empezar los problemas que tenemos. Y lo que habéis dicho hace un momento, nos van a vender el gas, desde luego los norteamericanos se lo están pasando en grande, nos van a vender el gas al doble de precio, porque claro, con Lucifer no podemos tener relaciones de ningún tipo. Y después vamos haciendo de paso algunos juegos peligrosos con Argelia, que es el que nos suministra el gas desde el norte de África y sur de España. Bueno, pues juguemos a la ruleta rusa y a ver qué sucede. O sea, este continente en su parte occidental se ha dado un tiro en el pie, se lo está dando, pero es que encima está muy contento de dárselo y se lo está pasando grande. Bueno, pues allí veremos. Esto da una medida de la dirigencia, de la no dirigencia que tenemos, ¿no? De los mequetrefes que hay en cada uno de estos países, ¿no? Que no son más que cipayos es poco, son limpiabotas del imperio, ¿no? Bueno, pues como no atendemos a nuestros intereses en lo alimentario, en mineralogía, que también carecemos de muchos minerales importantes, níquel, cobalto, etcétera, para nuestro desarrollo, y después, sobre todo, en cuanto a nuestras fuentes energéticas, bueno, pues ya veremos lo veremos muy pronto además, dentro de 3, 4, 5, 6 años, donde conduce este continente que se cree que es la guía político, social y espiritual del mundo, que fue en su día, no lo digo que no, pero que hoy está bastante acabado en este sentido, ¿no? Y porque está haciendo posiciones para merecérselo. Ya veremos lo que acaba siendo este continente. Ya veremos lo que acaba siendo. Yo le sugiero, yo creo que sugiero que el porvenir va a ser muy negro, muy negro. Y yo no soy optimista en este sentido. Me gustaría serlo porque yo personalmente, y vosotros me conocéis, es una persona que me gusta mucho reír y me gusta mucho pasármelo bien. No soy pesimista por naturaleza, pero es que lo que veo, los datos, es que son muy preocupantes, son muy preocupantes. Sobre todo, por ejemplo, que la Comunidad Europea, los cupos de leche. Ahora no pueden producir leche, tú no puedes producir determinado ganado, tú no puedes hacer según qué cosas. Bueno,
Han mermado mucho la agricultura y la ganadería española, ¿eh? La han mermado mucho, ¿eh? Han mermado mucho. Y ahora no tenemos los recursos que debiéramos tener, ¿eh? Y corremos peligro, porque creo que los recursos, no sé si estoy equivocado o no, los recursos alimentarios en caso de un bloqueo gravísimo, en una situación gravísima de orden internacional, pues a lo mejor no, estos recursos alimentarios están en 3, 4 meses como mucho. Es que es de una temeridad absoluta, y más ante un cambio climático como efectivamente existe, ¿no? Y ante una disminución de fuentes energéticas, porque todo esto se combina con que el petróleo de calidad y el petróleo barato ya no existen fuentes para explotarlo, ¿eh? Con el gas, dentro de poco, según dice Antonio Turiel y otros expertos, pues va a suceder lo mismo, ¿no? Pues Y ya fíjate, veremos. Sí. sí, fíjate, Carlos, que yo conozco bien la perspectiva de los grupos ecologistas. Ahí están Yayo Herrero, Antonio Turiel y otros, pues personas de mucho prestigio en el ámbito ecologista. Pero fíjate que yo no coincido con ellos en que esto sea la primera guerra por la escasez de la energía o la primera guerra de la era de la escasez de la energía. Yo creo que aquí es otra cosa. Esto es una guerra geopolítica, claramente. Yo creo que el factor de la escasez de energía aquí no está jugando ningún papel, por lo menos en el momento actual. Ahí no coincido. Y, y creo que lo que se está produciendo ahora mismo, pues es un efecto colateral de esa lucha de los Estados Unidos por la hegemonía mundial y el intento de prolongar esa hegemonía lo más posible en el tiempo, que yo creo que de algún modo sí que van a conseguir ganar unos años, con esto. Es algo bastante criminal lo que están haciendo, también lo es lo que está haciendo Rusia en Ucrania, no pienso que no lo sea, pero le va a dar resultado, por lo menos en un plazo medio de tiempo. Bueno, yo creo que hay que matizar esto que has explicado. Yo he escrito sobre esto hace ya algún tiempo y he venido siguiendo un poco estas líneas posibles de evolución, ¿no? Entonces, yo creo que ya sabemos que hay una línea de interpretación que nos habla de que el colapso es inminente, ¿no? Hasta que lo que entró en colapso fue esa línea de interpretación, porque el colapso perdón, porque el colapso no se producía. Pero bueno, un colapso se puede producir. Yo estoy de acuerdo en que esto no es una guerra por la escasez. Esto no es ese el momento, pero sí forma parte de un marco en el cual la escasez futura provoca tensiones en el presente. Y también, o sea, no es el blanco y el día, sino es una etapa de amanecer o de anochecer, es decir, en que se mezclan los dos elementos. Y me explico. Europa necesita energía porque hay ciertas cosas que no produce. La capacidad de producción de gasoil, que es la verdadera sangre del sistema, el gasoil es fundamental. Existe una escasez de gasoil en el sentido de que el consumo es creciente y la capacidad para abastecer las fuentes para producir gasoil, que es lo que mueve la industria de agricultura y la industria en general, bueno, pues son menores, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero decir es que la asociación con Rusia, que sí tiene reservas, le daría margen de maniobra a Europa, a la Europa de la Unión. Entonces, en este momento lo que tenemos es una lucha por el control de los espacios y el control de los recursos que quedan en esos espacios. Entonces, eso no significa que falten ya los recursos, pero sí que se vislumbra claramente que hay zonas que todavía son reservorios importantes y cuyo control va a permitir ejercer dominación. Y entonces, y disponer del acceso
lo que permite es tener un cierto margen de maniobra expresado en tiempo futuro para tomar decisiones. Entonces, eso es lo que ha provocado, yo creo, la intervención de Estados Unidos en Europa para cortar la relación con Rusia. Porque una asociación de Europa con Rusia le daría a Rusia cosas que necesita y a Europa cosas que necesita y prolongaría de alguna manera, digamos, sus expectativas de futuro las reforzaría, ¿no? Entonces, no se trata de que falte, se trata de que nos están impidiendo acceder a una fuente que podría resolver muchos problemas a corto plazo, que sería Rusia. Entonces, frente a eso, lo que ofrece Estados Unidos es acceso por vía marítima a una producción suya que tiene mucho más alto precio, que llegaría aquí a muy alto precio y que desde luego no podría cubrir toda la demanda. Entonces eso va a provocar escasez. Es decir, la lucha geopolítica va a provocar escasez. ¿No? No es que la escasez provoque lucha geopolítica, que también, sino todo lo contrario, que la jugada geoestratégica que hemos visto es la que va a provocar la escasez. Y entonces, esta jugada, yo creo que no ha dudado en poner en riesgo de sacrificio a países enteros en Europa. Es decir, que puede irle bien a ciertas élites europeas, pero le va a ir mal a la población europea en general. Totalmente de acuerdo. Esa es la clave. Y entonces, claro, ahí vienen temas tales como qué objetivos tendríamos que cubrir políticamente para poder hacer frente a esta situación. Bueno, pues lo primero es tratar de asegurar algún tipo de soberanía energética, difícil, o alimentaria. Entonces, claro, tú puedes producir alimentos, pero producir alimentos hoy en día tiene gasto energético. Pero la clave, mira, por ejemplo, las situaciones de hambruna que ha habido en países más graves que ha habido, y recordemos la situación que se abrió en Corea del Norte después de la caída de la Unión Soviética, que tuvieron un periodo especial, que ríete tú, que lo pasaron muy mal, la causa fue el cierre total al mercado ruso de la cuestión de la energía. Se quedaron sin repuestos para la maquinaria agrícola y se quedaron sin combustible para la producción y sin combustible para la distribución. Entonces, aunque producían, más o menos, no podían distribuir. En Cuba pasó exactamente igual. Fueron crisis alimentarias que tenían que ver con la rotura de la cadena energética. Esos son los mayores, bueno, los mayores, ahora estoy aquí siendo eurocentrista. Ha habido hambrunas hasta hartarnos en el Cuerno de África, en Somalia, en Etiopía, en Tigré, bueno, por todas partes, ¿no? En Sudán, que os voy a contar, ¿no? No, yo me estoy refiriendo a países con un cierto nivel de desarrollo, donde donde la agricultura está industrializada. Entonces, en los países desarrollados donde donde la agricultura está industrializada, el suministro de energía es fundamental. Y luego, además, en países como España, que dentro del contexto europeo, pues claro, España ha ido sacrificando sus zonas agrícolas, ha ido sacrificando cualquier posibilidad de soberanía de soberanía alimentaria, ha sacrificado su cabaña ganadera, ha ido abandonando terrenos de cultivo viables por construcción de adosados, ¿no? Eso en el hinterland de las grandes ciudades se ve continuamente, ¿no? O sea, todas las vegas de los ríos en torno a las grandes ciudades, ¿ahora qué son? ¿Son ciudades dormitorio o son zonas logísticas, ¿no? Y entonces, es decir, zonas que eran cultivables se han convertido en plataformas logísticas. Y entonces, claro, vas a ver, ¿y cuál es tu producción? Bueno, pues resulta que hay un conflicto en Ucrania y no puedes alimentar al ganado. Entonces, Claro, es que no olvidemos que las zonas afectadas por la guerra son grandísimos productores de alimentos fundamentales para la seguridad alimentaria mundial, ¿eh? Cereales, leguminosas, Mirad un semillas momento. oleaginosas. Yo sé lo que digo, porque compatibilizo ya mi profesión, de la que me falta un poco para retirarme, con la agricultura. Hay muchísimas extensiones que no son cultivadas, pero que reciben el simulacro de ser cultivadas. Poner ahí 4 espigas en guerrilla y eso ya es suficiente para cobrar la PAC.
y viven de la PAC. Se ha estimulado la no generación de alimentos, el no cultivo del campo. Y además después se ha permitido la transacción en el mundo de la PAC, que es un objeto de comercio que yo lo vendo, yo lo compro como la licencia de un taxi, y mucha gente está cobrando la PAC, ¿sí? Porque ha cedido parte de su PAC a un ganadero o a otro agricultor, y otra parte se la reserva él y tiene una pequeña explotación y la está cobrando. Y explotación que no cultiva, pero que simula que la cultiva. Se ha creado un mercado especulativo y un mercado que no promociona. La PAC no se paga en función de la producción, se paga en función de la extensión agrícola que tengas. Mira, ¿Es tan barbaridad como esta? Sí, es verdad. Porque yo no he visto una cosa igual. A mí, sinceramente, cuando me lo explicaron los recién llegados al sector, no me lo creía. Tuve que estar un año madurándolo hasta que me lo creí, ¿no? Y dije, bueno, pues esto es así. Y esto no estimula la productividad agrícola. No estimula la productividad agrícola. Y bueno, y España ha disminuido mucha productividad agrícola, bueno, en función de sus intereses también, de los holandeses que hacen mantequilla, de los franceses que comercian la leche, y patatín y patatero. Bueno, pues adelante. Bueno, la cuestión está en que salir de esta implicaría eso que se llamó siempre el modelo productivo. Es decir, a mí me produce pánico ver cómo son banderas de la extrema derecha las que piden demagógicamente soberanía energética y soberanía alimentaria, cuando esas son banderas que tendría que ser las banderas de la izquierda. O sea, la primera soberanía es la de poder comer y poder moverte para poder producir lo que comes, ¿no? Entonces, la soberanía energética y la soberanía alimentaria son fundamentales. Entonces, cuando se dice que el campo es lo básico, es lo primero, pues es que es verdad, es que es básico. Entonces, ¿realmente tenemos gobiernos en este momento en España, presentes o futuros, que estén dispuestos a meter mano en el sector para hacer las transformaciones que haya que hacer en la estructura de propiedad o en la presencia de la agroindustria y de las grandes industrias y de las grandes cadenas de distribución y racionalizar lo que es la producción y la distribución, asegurando la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y el suministro a las grandes ciudades, con un coste energético contenido y una estructura de precios que permita la supervivencia del sector? Pues yo, sinceramente, no veo forma de tomar decisiones en ese campo para hacer que todo esto sea viable, y no que sea viable una actividad, sino que sea viable la supervivencia, sin afrontar de cara que hay que meterle mano al mercado y meterle mano a los intereses de las grandes empresas. Es decir, sin confrontación no va a ser posible la supervivencia en unos términos de dignidad. Entonces, todo ese mundo Disney, la Agenda 2030, y en el que habita la ministra de turno y habita el gobierno más progresista desde el Big Bang, lo siento, pero toda la palabrería de Pedro Sánchez en ese sentido es basura, absolutamente basura, porque sencillamente se niegan a considerar que la forma en la que está regulado el mercado, o que no lo está, Eso responde a unos intereses de clase muy determinados. Está clarísimo. Muy determinados. Y en medio de esta situación de sombras, de enfrentamiento, de confusión y de miedo y de angustia, porque empieza a no ser viable la explotación agrícola, porque empieza a no ser viable esto, no empieza a ser viable lo otro, pues resulta que las voces de la confusión, las voces del miedo, las voces de la extrema derecha son las que se abren paso. Y a mí no me gustaría dejar pasar la ocasión de darles un poco para el pelo a los economistas heterodoxos, a los economistas de izquierdas, porque muchos de ellos parecen creer que demostrándoles con su ciencia económica y a nivel teórico a los economistas que respaldan lo que hay en Bruselas, que es la economía neoclásica, que están equivocados, que van a conseguir que cambien de idea. Y es que a mí eso me parece de una ingenuidad pasmosa, porque es que los neoclásicos piensan como piensan,
porque están al servicio de quien están, que es de los intereses de clase que representan, y Bruselas adopta esas políticas económicas porque responden a esos mismos intereses de clase, ni más ni menos, que es el diseño de la Unión Europea. Bueno, no sé, Carlos, si quieres comentar algo más antes de ir terminando el programa. No, yo nada más. Pues muchísimas gracias, Carlos. Vamos a dejarlo, que los tiempos son de incertidumbre y que el riesgo de lo peor existe. No lo descartéis. Yo, ojalá me equivoque. Ojalá te equivoques. Ojalá me equivoque. Estáis invitados a champán todos. Si veo que se despeja el panorama, y pediría aquí humildemente perdón por haber dado estas opiniones. O sea, pero muchísimas gracias, Carlos, como siempre, nos das la dirección de tu blog. La que nos viene encima .blogspot.com. Pedro, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. Si nos activas el micro, ¿nos haces el favor? Sí, ya está activado, sí. Decía que, bueno, hoy no hemos hablado de la situación en Ucrania. Creo que tal vez el próximo día debiéramos de hablar de cómo ha evolucionado la situación militar, porque hay algunas cosas curiosas que conviene que relatemos, ¿no? Porque aunque en España no se está produciendo en los medios, como hemos dicho, debate serio sobre qué está pasando, pues hay otros países donde sí existe ese debate, ¿no? Y hay acceso a bastante información, y entonces hay cosas curiosas, ¿no? O sea, habría que preguntar cómo es posible que, si se está produciendo este desastre tan brutal que nos dicen que está pasando, ¿no? O sea, hay un desastre fuerte y hay un sufrimiento enorme, porque al fin y al cabo es un enfrentamiento bélico, pero la pregunta que yo me hago es por qué Kiev sigue teniendo comunicación ferroviaria diaria con la frontera polaca, por ejemplo. Es decir, la pregunta que conviene hacerse es a qué está jugando el Estado Mayor ruso cuando permite la circulación ferroviaria de Kiev, que no está cercado por el sur. Y eso no se trata de que no puedan. Ellos pueden destruir unas líneas de ferrocarril incluso sin trenes, incluso sin víctimas. No es necesario volar trenes de pasajeros como hicieron los de la OTAN en Serbia, que todavía recuerdo cómo volaron un tren de pasajeros completo que estaba cruzando un puente. Y hubo muchísimas víctimas. No, lo que estoy diciendo es que hay cosas que se están desarrollando en el frente militar en Ucrania que conviene que se expliquen, ¿no? Porque por el momento no tienen explicación. Las explicaciones, bueno, pues tardarán, pero hay hechos que conviene que pensemos, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el material de guerra que puedan destruir los rusos a los ucranianos se lo van a reponer gratis, pagado por nosotros, los países aliados de la OTAN, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contienda es esta en la cual tú permites que tu contrario siga siendo aprovisionado? Porque entonces no vas a ganar nunca, ¿no? Entonces habría que preguntarse exactamente cuáles son los objetivos reales y si existe algún tipo de contradicción en los objetivos que ha planteado Rusia en esta intervención que han hecho en Ucrania, ¿no? Entonces esa es una reflexión que yo creo que sería procedente hacer en alguno de nuestros podcasts y dedicar alguno a hacer un análisis de la situación militar y de su conexión con los objetivos políticos. Eso podría ser, yo creo, muy interesante. Sí, a mí me parece muy interesante también. Ahí tengo mi pensamiento también. Bueno, pero bueno, eso ya sería motivo de otro programa, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Sabéis Boris Rothschild? Boris Rothschild ha hecho unas declaraciones a Global Times, que es un periódico chino muy interesante, muy interesante. Y nuestro amigo Igor Girkin Strelkov también está haciendo sus reflexiones sobre estos temas. Y bueno, pues son opiniones que son evidentemente del lado ruso, pero que son críticas, señores, críticas. Sí, bueno, pero eso ya pasa desde el principio. No quiero entrar en ese debate, pero por ejemplo, en términos militares,
los rusos habrán utilizado como mucho 130, 140.000 hombres, ¿no? Sus diversas divisiones. Con 130.000 o 140.000 hombres es imposible, como dice todo el mundo, la invasión. No, es imposible ocupar un país y controlarlo. Es un país como Ucrania. Es materialmente imposible. Se necesita mucha más gente. Si los norteamericanos en Vietnam, aparte de las tropas subvietnamitas, que llegaban a 700, 800.000, llegaron a utilizar 500.000 hombres y apenas pudieron llegar a controlar el territorio, fíjate aquí con 140.000. Carlos, creo que hemos conseguido presionar a Barba para que nos deje hacer un podcast de temas militares. Sí, desde luego. No, bueno, es que, claro, tiene que haber preguntas y respuestas militares. Y hay que conocer un poco también de lo que es la estrategia. Yo también tengo datos, por ejemplo, del número de nazis, de los batallones nazis que militan dentro de las brigadas y en qué proporción dentro de las brigadas del ejército ucraniano, que ejercen prácticamente labores de policía militar dentro de ellas. Bueno, muy bien. Bueno, oye, que muchas gracias. Y gracias. podéis encontrarme en Twitter, que me encontráis fácil con mi nombre, y también en mi blog Sociología Crítica. Muy bien, pues gracias Pedro, gracias a todas las oyentes y los oyentes que nos seguís en cada programa, a los compañeros Juan Martínez y Esteban López. Nos despedimos con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.